El 2 de abril en la República Argentina se conmemora el Día de los Veteranos y los Caídos en Malvinas. Es por eso que en esta ocasión quisimos acercarles una historia de amor, una linda historia dentro de esta guerra. Se trata de un niño que a sus tiernos 5 años le escribió por aquel 1982 una carta a un soldado de Malvinas. 40 años después se produjo el reencuentro. Hablamos con su protagonista. En el año 82, cuando comienza el conflicto por las islas con Gran Bretaña, como tantos otros niños y como todas las personas, en ese año nos atravesó la guerra. ¿Qué edad Yo tenía 5 años, e iba al jardín de infantes, donde ahí obviamente siempre dibujé, siempre tuve una inclinación por el dibujo, por la expresión, digamos, artística en ese tiempo, en ese momento de niño, y dibujaba mucho, bueno, lo que escuchábamos, teníamos 3 canales de televisión, digamos, hace falta ubicarnos en la coyuntura histórica en la que vivíamos, el 8, el 10 y el 12, y después radio, no había tanta información como, y obviamente los diarios, que no en todos los hogares llegaban los diarios, o en todos los pueblos, eso era algo más de las ciudades grandes. Yo soy de Laguna Larga, debo explicarlo, digamos, nací en Laguna Larga, actualmente vivo en Laguna Larga, un pueblo del departamento Río Segundo, distante, entiendo que a unos 80, 90 kilómetros de la localidad de Luque, digamos, para ponerlo en contexto. Y bueno, dibujaba yo en Jardín de Infantes todo lo relativo a la guerra, teniendo en cuenta que la guerra empezó en abril y bueno, la actividad escolar y también de jardín había empezado en marzo, o sea que fue ahí nomás. Y una de las actividades, bueno, era hacer un dibujo relativo a Malvinas. Ese dibujo quise que llegara de alguna forma a los soldados, y fue con el apoyo de mis padres, de mi papá y de mi mamá, que hicimos una cartita donde, bueno, obviamente uno le expresaba todo el sentimiento, toda la fuerza, todo el respaldo a nuestros soldados. Ahí fue un dibujito también que había hecho yo con aviones y tanques de guerra, donde obviamente Argentina destrozaba los aviones, un tanque argentino que destrozaba un avión inglés. Y esa carta fue enviada por el correo. También hace falta poner en contexto, para los más jóvenes no había otro medio de comunicación que no sea a través de las cartas. Las cartas no eran tampoco algo tan rápido de que llegaran a destino, mucho menos desde Laguna Larga, en Córdoba, en el centro del país, a las islas, ¿no? O en realidad hasta el sur de la Argentina, sur de la Argentina. Y bueno, fue así que la enviamos sin destinatario. Esa carta quiso el destino, quiso Dios que terminara en las manos de un soldado. Para sorpresa mía, me contestó. Acá lo hago rápido en el tiempo, pero obviamente desde que uno envía una carta o enviaba una carta hasta tener respuesta, siempre pasaba un tiempo. Yo no hemos constatado las fechas de mi carta con la que recibí yo para ver cuánto pasó, pero bueno, habrá pasado un tiempo. A mí me contesta en julio el soldado, o sea que ya había terminado la guerra. Y bueno, desde ahí, además de sentir un inmenso orgullo como niño, se me vino todas las ganas de querer conocer a esta persona, a este soldado. Por eso fue que en la carta, que tenía una dirección de la ciudad de Córdoba, con mi papá vinimos a Córdoba a buscarlo. Yo ahí no sé bien en el tiempo cuánto pasó desde que tuve la carta hasta que lo vine a buscar, pero curiosamente no encontramos rastros de él en la dirección. Estaba la dirección, que era cerca del cementerio San Vicente, pero la altura no coincidía. Nos bajamos, preguntamos a los vecinos y nadie conocía a nadie con ese apellido. Él se llama Daniel Cortés, con S, no era Cortés con Z, o sea que era muy particular. Y bueno, así fue que
que pasó eso, luego pasaron los años, yo siempre guardé la carta como un tesoro. Luego, estudiando en Córdoba, en mi época ya de joven, no de niño, volví a buscar a este soldado por la misma dirección, con el mismo resultado. No, no pude dar con él ni con su familia. Y bueno, después seguí en la política. La política me llevó y me dio la posibilidad de ser intendente de mi pueblo, de Laguna Larga. Yo fui intendente durante 8 años. En el 2011 fui intendente y me puse con la firme convicción de que hubiese un monumento de Malvinas en mi pueblo, que no lo había. Y me puse en tratativas, nos pusimos todo el equipo en tratativas de conseguir algo alusivo a la guerra. Y ahí fue que conseguimos, después de 2 años, desde el 2011 nos pusimos con esa tarea, y en el 2013 conseguimos un mortero, que es un cañón pequeño, marca Brand, 120 milímetros, que utiliza unas bombas. Eso fue utilizado en Malvinas. Lo fui a buscar hasta Río Cuarto, a Holberg. Nos los dieron el día que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, pasó a ser el Papa Francisco, el 13 de marzo del 2013, un día de lluvia, me acuerdo perfectamente. Y luego tuvimos el primer acto de Malvinas ya con la plazoleta de Malvinas, con el monumento a Malvinas, con ese armamento que había estado en Malvinas. Y ahí tuvimos un lugar los lagunenses para poder honrar y conmemorar, o sea, conmemorar no, más que todo, no se festeja la guerra, no se festeja la muerte de San Martín, no se festeja la muerte de Manuel Belgrano. Muchas veces nos equivocamos con eso, pero sí conmemorar la entrega de aquellos hombres, de aquellos soldados, muchas veces de aquellos jóvenes, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que hubo infantería, pero también fuerza aérea, que eran un poco más grandes de Argentina. Y todos los actos desde el 2013, ¿sí? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, que fue mi último año de gestión, yo siempre tuve la carta y siempre hicimos los actos, armamos los actos de Malvinas, y yo sabía que tenía esa posibilidad de leer la carta, pero no, la verdad que no iba a poder, no iba a poder con mis sentimientos, ¿no? Me embarga un sentimiento muy fuerte y no me deja sacar las palabras. Pero yo sabía que el último año de gestión de alguna forma lo iba a hacer. Y así fue, que cada acto fue muy, muy especial, muy caro a los sentimientos de todos los argentinos, de los lagunenses también, que tenemos nuestros héroes. Y el último año, el 2019, como no podía leerla, y ya sabía que iba a pasar eso, hice leer la carta a mi hija. Eso fue en el 2019, el 2 de abril del 2019. El 10 de diciembre del 2019 termino mi mandato. La política me pone con otra responsabilidad, que es ser secretario de gobierno de la provincia, en el Ministerio de Gobierno del Gobierno Provincial, de Juan Schiaretti. Y bueno, luego vino la pandemia, todos lo sabemos, en marzo del 2020, y seguimos trabajando. Y por esas cosas también de la vida y de Dios, yo soy muy creyente. Mi secretaria es amiga de un muchacho en Laguna Larga, que su pareja es de Córdoba y que trabaja en una ortopedia, y ahí en esa ortopedia trabaja Daniel. Y entonces, que Laguna Larga va, que Laguna Larga viene. Daniel le dice a esta chica: yo cuando era soldado me llegó una carta de un niño de Laguna Larga. Dice: ¿tu novio es de Laguna Larga? Sí. Preguntale si lo conoce a Federico García. Y bueno, ahí fue que él le comenta esto a mi secretaria. Dice: mira, vos lo conoces. Empiezan a conocer la historia. En mi casa, mis padres, mi esposa, mis hijos, mi hermana, toda mi familia conoce esta historia y de la carta del soldado, de ese soldado anónimo, en el sentido de que no tenía rostro. A su vez también yo lo busqué por todas las redes sociales y no lo encontraba. Cosa de mandinga, no sé si me faltaba la S o porque era la Z, tenía complicaciones, no lo encontraba.
y un apellido además que en las redes hay muchos, ¿no? Bueno, el mío también, García, Cortés, Fernández, son Gómez, hay muchos. Entonces me era muy difícil. Además yo no tenía cómo ubicarlo porque no sabía cuál era su rostro. Eh, y ahí fue que me avisan ahora de que trabajaron en ortopedia y me pasan el teléfono. Esto hace ya iba unos meses atrás. Yo tenía su teléfono, él tenía el mío y curiosamente después los dos hablando no nos animamos a hablar, a llamarnos, porque también iba a ser muy fuerte esa primera comunicación. Yo paso una semana... Si te costaba ¿Cómo? mucho leer, imagínate si te costaba mucho leer la carta en público por la emoción que te embargaba esto, imagino lo que haber sido haber levantado el teléfono y comunicarte con él. No, créeme que, digamos, desde el punto de vista de la conversación, un desastre. O sea, porque yo cuando me emociono no puedo hablar más. Hay gente que se emociona y sigue hablando. Yo cuando me quiebro no puedo hablar más. Y a veces no todos lo interpretan a esa emoción, ¿viste? Paso un tiempo en silencio y bueno, lo llamé, me acuerdo cuando lo llamé y le dije, y bueno, ahí hablamos, no podíamos hablar, no sé si curiosamente, pero coincidimos en eso, él tampoco podía hablar, nos emocionamos los dos, fue muy fuerte, nos contamos cosas así rápido y muy por encima, pero quedamos obviamente en encontrarnos y mirar lo que son las cosas. El tiempo y todo llevó a que sea un día antes de los 40 años. La verdad que, bueno, él me decía que tenía un regalo para mí, que le había hecho a su padre. Él cuando volvió al año falleció su padre, en el año 83, y bueno, ese regalo que le había hecho al papá quería dármelo a mí, ese pequeño amiguito, como él me llamaba en la carta. Y bueno, vino hasta le digo, Dani, decime dónde querés que nos encontremos. Me dice, ¿dónde querés que nos encontremos? Yo le digo, ¿dónde querés que nos encontremos? Dice, no, voy a verte yo. Dice, vos me buscaste tanto tiempo y yo ahora también quiero buscarte yo. Así que así fue, él vino acá a mi oficina, en realidad yo estaba en mi oficina, me dicen que estaba él, y bueno, entró, nos abrazamos, un abrazo que esperó 40 años, un abrazo muy sentido. La verdad que yo le dije a mi secretaria, sacame fotos porque quería inmortalizar ese momento, y una vez que dejó de sacarme fotos y cerró la puerta, nos largamos a llorar los dos como chicos. No podíamos hablar, no podíamos decirnos en definitiva nada porque lo miraba y yo no podía creer que hubiesen pasado 40 años, ni él supongo que tampoco, porque yo no imagino cómo él fue a los 18 años, pero él sí tenía la carta de un niño de 5 y hoy estaba frente a alguien de 45, entonces la diferencia obviamente que la sentía mucho más él. ¿Él también había guardado esta carta de la misma forma que la guardaste vos? No, él me dice que está buscando la carta mía que le envié en 2 oportunidades, dice que le envié 2 cartas, yo no me acordaba de la segunda, pero él ha tenido 2 mudanzas. Él cuando vuelve, entre Malvinas, entre el no reconocimiento, entre la muerte en Malvinas de su mamá, ya había muerto, pero falleció su abuelo, que lo quería mucho, la muerte de su padre al año, y bueno, el sentimiento de muchos excombatientes que participaron del conflicto, una angustia muy grande que en definitiva, vamos a decirlo crudamente, te quitaba las ganas de vivir. Entonces, él no recuerda, tuvo 2 mudanzas, te decía, dónde pudo haber dejado las cartas, pero sí las yo obviamente que en esta historia hay un niño que guardaba toda una esperanza, que era yo, y que obviamente esa carta yo no se me hubiese perdido de ninguna forma, porque justamente en mi condición de niño uno idolatra todo, ¿no es cierto? Los superhéroes, idolatra a un soldado, como debe ser. Mi inclinación siempre desde niño era que yo quería ser militar, seguir la carrera militar. Es más, después
quise ir al Liceo Militar General Paz, o sea, tuve toda una mirada con respecto por ejemplo, soy defensor del servicio militar que perdimos en la Argentina, de otra forma, no como estaba, pero el servicio militar, porque si vos hablas con la gente, entiende que es algo que hacía muy bien, que te daba la posibilidad de tener un oficio, de mucha gente, de equiparar, ¿viste? De entender que la vida no es simple, de que, bueno, ese es mi pensamiento. Pero bueno, volviendo a la historia, me trajo el regalo que le había hecho su padre, y que es un hermoso cuadro. Yo lo tengo acá, si me permitís, se lo muestro también. Bárbara. Lo tengo que colgar. Ahí está, lo acerco. No sé si se ve por el reflejo, pero es un tanque. Vamos a dejar acá. Es un tanque, un plato de madera del lugar donde él estuvo, del escuadrón donde él estuvo, que es Caballería Blindada 9, y bueno, me lo regaló, así que yo lo guardo como un tesoro, pero lo que más obviamente me gustó y de todo esto es la relación que vuelve a nacer, y que ya pronto nos dijimos que vamos a invitar a su familia, a sus hijos que quiero conocer. Él quiere conocer a mis padres, que fueron los que escribieron la carta. O sea, él está muy preocupado por conocer a mis padres. ¿Qué dice? Quiero conocer a tus padres, a tu mamá que escribió la carta, a tu papá que te llevó a buscarme, a decir, tiene ese interés, digamos, como que él todavía no termina la historia, la va a terminar cuando vea a mis padres. Y obviamente que quiero que vaya a Laguna Larga, que conozca el jardín de infantes, que conozca el correo de donde salió la carta, que conozca el monumento que hicimos en Laguna Larga, y bueno, que conozca también a toda mi familia para terminar esta hermosa historia. Te felicito, Federico, porque es una historia realmente muy conmovedora que nos lleva a todos al corazón, y más en una época como esta, en la que se cumplió un aniversario tan importante de la guerra, y que ahora sabemos muchas más cosas que no se sabían antes, y que está muy bueno conocer. Y estas historias que tienen un pedacito de felicidad, la verdad que engrandecen, ¿no? La persona que sos hoy, y la persona que es ese soldado, ¿no? Que guardó en su corazón la carta de un niño, ¿no? Así es, y cuántas historias habrá iguales. El otro día estuve en Villa del Rosario junto a su intendente recorriendo el museo, el nuevo espacio cultural que tiene Villa del Rosario, y casualmente hay una exposición ahí de Malvinas que es distinta a todas, que por ahí no tiene tantos rezagos o armamentos, pero sí tiene cartas e imágenes. Y también el museo, por supuesto, el Museo Nacional, que está en Oliva, muy cerquita de Laguna Larga, que el Gaby Fioni ahí ha hecho un trabajo impresionante, donde uno en los testimonios, en las cartas, puede tener un común denominador, digo yo, que es el sentimiento muy arraigado de la familia, obviamente, que entiendo que la distancia y una guerra lo potencian, el frío que los inundaba a nuestros soldados, y la falta de información, como decías vos, que fue una suma de errores, ¿no? Una suma de errores que esperemos no cometamos más nosotros. Hoy vemos en el mundo cómo hay guerra, y que no justifica nada la guerra. Escuchaba el otro día, van más de 160 niños ucranianos muertos. Cuando uno se pone a pensar eso, ni como humanidad nosotros deberíamos permitir, lo que pasa es que uno no sabe qué hacer, que haya una guerra en el mundo, ¿no? Donde muere gente inocente. Todas las personas son inocentes, pero digo que absolutamente nada tienen que ver con un conflicto que tiene que ver con intereses de potencia. Así que la verdad que ante todo eso malo, que entendamos que la guerra no es el vehículo para llegar a ningún fin, a ningún objetivo, que solamente trae cosas malas, que en esta u otras ocasiones termina siendo bueno, pero no es la guerra, sino la relación a través del tiempo de un soldado y de un niño, simplemente eso. La guerra no tiene nada de bueno,
pero lo que sí no debemos nunca es dejar de conmemorar el 2 de abril, ¿no es cierto?, de 1982, y recordar a nuestros héroes, a todas las hombres y mujeres, ¿no? También muchas mujeres que estaban en los hospitales de campaña, asistiendo, siendo testigos de imágenes horrorosísimas de personas mutiladas. Digo, realmente hay todo un trasfondo que uno lo dice rápido, guerra, pero que es muy feo, así que nunca más suceda, ¿no? En uno de los actos de Malvinas, en Laguna Larga, un excombatiente de Laguna Larga, todo el mundo decía prohibido olvidar, y cuando él le toca hablar, la única vez que habló esa persona, porque no habla, dijo, todos dicen prohibido olvidar y yo lo único que quiero es olvidar. Y me parece que esas palabras también hay que tomarlas con la seriedad de alguien que estuvo, y de que lo que él quiere olvidar, en definitiva, o muchos soldados quieren olvidar, es la tragedia, y sí recordar a quienes quedaron allá, a quienes pelearon allá, a quienes se movilizaron por una guerra absolutamente ajena a la decisión de ellos, ¿no? Así fue, como 40 años después, ese niño de la carta y ese soldado de Malvinas afortunadamente tuvieron su reencuentro y ahora son más que amigos.